Welcome to my channel. Durante la cena en familia, mi nuera me dio 2 golpes fuertes en mi rostro delante de todos. La madre de ella aplaudió feliz y dijo que yo necesitaba aprender a no meterme. Sentí mi mejilla arder y mi rostro enrojeciendo de rabia y humillación. Me levanté en silencio, tomé mi celular con la mano temblando y marqué un número. Ellas no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Tengo 70 años. Mi nombre es Lourdes Pérez. Y esa noche cambió todo para siempre. Pero déjenme explicarles cómo llegamos hasta ahí. Porque nada de esto empezó esa noche. La violencia nunca empieza donde uno cree. Empieza mucho antes, en pequeñas cosas que uno ignora, en comentarios que uno deja pasar, en silencios que uno permite creyendo que así mantiene la paz. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre hacía pollo asado, la receta que mi madre me enseñó cuando tenía 15 años. Ese día preparé la mesa con más cuidado que de costumbre. Puse el mantel blanco que reservaba para ocasiones especiales, aunque no hubiera ninguna celebración real. Tal vez en el fondo quería que esa cena fuera diferente. Tal vez quería creer que todavía éramos una familia de verdad. Mi hijo Leandro llegó primero con ella. Con Roberta, mi nuera. Esa mujer que entró en nuestras vidas hace 6 años y que poco a poco fue cambiando absolutamente todo. Al principio no lo noté con claridad. O tal vez no quise notarlo. Uno siempre quiere creer que las cosas van a mejorar, que los problemas son pasajeros, que el amor de una madre es suficiente para mantener unida a una familia. Pero no lo es. A veces el veneno entra tan despacio que cuando te das cuenta ya está corriendo por toda la sangre. Roberta entró a mi casa como siempre lo hacía, sin saludar realmente. Un movimiento de cabeza, una sonrisa falsa que no llegaba a los ojos. Llevaba un vestido rojo ajustado y tacones altos, como si viniera de algún lugar muy importante, aunque yo sabía perfectamente que no trabajaba. Nunca había trabajado desde que se casó con mi hijo. Leandro cargaba 2 bolsas de supermercado y se veía profundamente cansado. Tenía ojeras oscuras y había perdido mucho peso en los últimos meses. Me preocupaba verlo así, pero cada vez que intentaba preguntarle cómo estaba realmente, ella interrumpía de inmediato o él cambiaba el tema con nerviosismo. Detrás de ellos venía Carmen, la madre de Roberta. Una mujer de 65 años con el rostro lleno de cirugías mal hechas y una actitud que siempre me había parecido profundamente agresiva. Desde el primer día me trató como si yo fuera una amenaza directa para su hija. Como si mi simple existencia fuera un problema que había que eliminar. Esa noche llevaba un blazer negro brillante y demasiadas joyas doradas que se veían baratas. Se sentó en mi sala sin siquiera quitarse los zapatos sucios, como si mi casa fuera un lugar sin importancia. Como si yo no mereciera ni el respeto básico que se le da a cualquier persona. La cena comenzó en un silencio denso y pesado. Ese tipo de silencio que se siente en el estómago, que te aprieta el pecho. Yo intentaba hacer conversación normal. Pregunté por el trabajo de Leandro, por sus planes para el fin de semana, por cómo les había ido durante la semana. Respuestas cortas. Monosílabos secos. Roberta miraba su teléfono cada 2 minutos como si estuviera esperando algo urgente. Carmen masticaba con la boca abierta y suspiraba constantemente como si estar sentada en mi mesa fuera una tortura insoportable. Yo seguía intentando. Comenté que el pollo había quedado bien. Que había comprado pan fresco en la panadería de la esquina. Que el clima había estado agradable esa tarde. Cosas simples, normales, del tipo de cosas que una familia comenta durante la cena. Nada. Silencio. Miradas vacías. Leandro comía mirando su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Entonces sucedió algo extraño. Roberta y Carmen se miraron. Fue una mirada rápida pero cargada de significado. Como si hubieran planeado algo y ese fuera el momento de ejecutarlo. Mi corazón empezó a latir más rápido sin saber exactamente por qué. Roberta dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco que me sobresaltó. Me miró directamente a los ojos con una expresión que nunca le había visto antes. Algo frío, calculado, lleno de desprecio absoluto. Lourdes, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo Roberta con una voz suave que no coincidía para nada con la dureza de su mirada. Dejé mi tenedor sobre el plato y asentí con la cabeza, tratando de mantener la calma, aunque algo dentro de mí gritaba que esto no iba a terminar bien. Leandro me miraba nervioso,
moviendo la pierna debajo de la mesa como hacía desde niño cuando estaba ansioso. Carmen tenía una sonrisa extraña en los labios, como si estuviera disfrutando de algo que yo todavía no entendía. El aire en el comedor se sentía espeso, difícil de respirar. «Tengo noticias maravillosas», continuó Roberta, y esta vez tomó la mano de Leandro sobre la mesa. Él no la miraba a ella, me miraba a mí con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Pánico, tal vez. O culpa. «Vas a ser abuela, Lourdes». «Estoy embarazada». El mundo se detuvo por un segundo. Debía haber sentido alegría. Debía haberme levantado a abrazarlos. Debía haber llorado de emoción como cualquier madre que recibe esa noticia. Pero no lo hice. Porque algo no cuadraba. Algo en la forma en que lo dijo, en cómo Leandro evitaba mi mirada, en cómo Carmen sonreía como un depredador esperando el momento perfecto para atacar. «Qué maravilloso», logré decir finalmente, forzando una sonrisa. «¿Cuánto tiempo tienes?». Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Había algo profundamente falso en todo aquello. 2 meses, respondió Roberta rápidamente. Demasiado rápido. Ya fuimos al doctor y todo está perfecto. ¿Verdad, mi amor? Le apretó la mano a Leandro con fuerza y él asintió sin decir palabra, con la mirada clavada en su plato de comida. Felicidades a ambos, dije tratando de sonar genuina. Esto es realmente una sorpresa. No sabía que estaban buscando tener un bebé. Llevé mi vaso de agua a los labios para ganar tiempo, para procesar lo que estaba sintiendo en el pecho. Bueno, estas cosas pasan cuando tienen que pasar, intervino Carmen con esa voz chillona que siempre me irritaba. Ahora lo importante es que pienses en cómo vas a ayudar a tu hijo. Un bebé necesita espacio, necesita estabilidad. Ya sabes cómo es de cara a la vida ahora. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de todo esto. Podía verlo claramente ahora. Esta no era una cena para compartir buenas noticias. Era una emboscada perfectamente planeada. Y yo había caído directo en ella como una tonta. Claro que los apoyaré en todo lo que necesiten, respondí manteniendo la compostura. Soy su madre. Siempre he estado ahí para Leandro. Pero mis palabras sonaron huecas incluso para mí misma, porque sabía que lo que venía no iba a ser una petición simple. Roberta se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en mi mesa con una familiaridad que me molestó profundamente. Necesitamos esta casa, Lourdes. No podemos criar a un bebé en nuestro departamento pequeño. Tú vives sola en esta casa enorme de 4 habitaciones. Tiene sentido que te mudes a un lugar más apropiado para tu edad y nos dejes este espacio a nosotros. Me quedé helada. Así, sin más. Ni siquiera había intentado disimular sus intenciones. Quería mi casa. La casa que yo había comprado con el dinero del seguro de vida de mi esposo fallecido. La casa donde crié a Leandro. La casa llena de recuerdos y fotografías y años de trabajo duro. Esta es mi casa, dije con voz firme. La compré yo. Está a mi nombre. Y no tengo ninguna intención de mudarme a ningún lado. Pueden buscar una casa más grande si la necesitan, pero esta no está disponible. La temperatura en el comedor bajó varios grados. Roberta apretó los labios formando una línea delgada y peligrosa. Carmen soltó una risa seca y despectiva. Leandro seguía sin decir absolutamente nada, como si fuera un fantasma sentado a la mesa. Eres increíblemente egoísta, dijo Roberta con veneno en cada palabra. Tu propio nieto va a nacer y tú prefieres aferrarte a una casa vacía que ayudar a tu familia. ¿Qué clase de abuela eres? ¿Qué clase de madre eres? No me hables así en mi propia casa, respondí sintiendo como la rabia empezaba a subir por mi garganta. No voy a permitir que me faltes al respeto de esta manera. Y esta conversación se acabó. Me levanté de la mesa con la intención de retirarme a mi habitación. Ya había tenido suficiente. Pero Carmen fue más rápida. Se puso de pie y bloqueó mi camino con los brazos cruzados y una expresión de desprecio absoluto. Siéntate, ordenó como si yo fuera una niña. No has terminado de escuchar lo que tenemos que decirte. Te crees muy importante con tu casita y tus recuerdos, pero déjame decirte algo, vieja ridícula. Nadie te necesita aquí. Lo único que tienes de valor es esta propiedad y más te vale entregarla de buena gana. Quítate de mi camino, dije con toda la dignidad que pude reunir.
No voy a tolerar que me hables así. Esta es mi casa y quiero que te vayas ahora mismo. Los tres. Fuera de aquí. Roberta se levantó entonces con movimientos lentos y calculados. Caminó hacia mí con esos tacones repiqueteando contra el piso de madera. Se paró frente a mí tan cerca que podía oler su perfume caro y empalagoso. Y entonces vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Algo oscuro y violento. Leandro, di algo, supliqué mirando a mi hijo. Por favor. Diles que esto está mal. Pero él seguía ahí sentado, inmóvil, con las manos temblando sobre la mesa y los ojos brillantes como si estuviera a punto de llorar. Pero no dijo nada. No hizo nada. Tu hijo ya tomó su decisión, dijo Roberta con una sonrisa cruel. Él está conmigo. Él me eligió a mí. Y si no cooperas, si no nos das lo que te estamos pidiendo de manera civilizada, entonces tendremos que hacerlo de otra forma. Estás loca si crees que voy a regalar mi patrimonio porque me amenazas, respondí aunque mi voz temblaba. Esto es extorsión. Esto es abuso. Abuso, repitió Roberta saboreando la palabra como si fuera algo delicioso. Tú no sabes lo que es abuso, Lourdes. Pero estás a punto de aprenderlo. Sucedió tan rápido que mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que había pasado. Sentí el golpe en mi mejilla derecha primero. Un impacto seco, fuerte, que me hizo girar la cabeza hacia un lado. El sonido resonó en todo el comedor como un trueno. Mis ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, no tanto por el dolor físico sino por la sorpresa, por la humillación absoluta de lo que acababa de suceder. Antes de que pudiera reaccionar, vino el segundo golpe. Este fue más fuerte todavía, en la misma mejilla, en el mismo lugar que ya ardía como fuego. Esta vez perdí el equilibrio y tuve que agarrarme del respaldo de una silla para no caer al suelo. Mi rostro completo palpitaba. Podía sentir el calor extendiéndose por toda mi cara, podía sentir cómo la piel se enrojecía e hinchaba. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré mientras viva. Aplausos. Carmen estaba aplaudiendo. De pie junto a la mesa, con una sonrisa enorme en su rostro operado, aplaudía como si acabara de presenciar una obra de teatro maravillosa. Asimismo, gritó Carmen con alegría genuina en su voz. Esa ridícula necesitaba aprender a no meterse. Ya era hora de que alguien le enseñara cuál es su lugar. Bravo, hija. Muy bien hecho. Me quedé ahí parada, tocándome la mejilla con dedos temblorosos, sintiendo como las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Miré a Leandro esperando, rogando que dijera algo, que hiciera algo, que defendiera a su propia madre. Pero él estaba paralizado en su silla, blanco como el papel, con la boca ligeramente abierta y los ojos llenos de terror. Leandro, susurré. Por favor. Soy tu madre. Tu madre. Él abrió la boca como si fuera a hablar, pero Roberta lo interrumpió de inmediato poniéndole una mano en el hombro con fuerza. No digas nada, le ordenó sin siquiera mirarlo. Esto no te incumbe. Es entre ella y yo. Como que no me incumbe, logró decir Leandro finalmente con voz quebrada. Es mi madre. No puedes pegarle. Esto está mal. Esto está muy mal. Ah, ahora te importa, se burló Roberta volteándose hacia él. Hace 5 minutos estabas de acuerdo con todo el plan. Hace 5 minutos me prometiste que ibas a apoyarme sin importar qué. Pero claro, siempre eres igual. Un cobarde que no puede sostener sus propias decisiones. Yo no acordé esto, protestó Leandro poniéndose de pie torpemente. Yo nunca dije que estaba bien golpearla. Eso nunca fue parte de nada. ¿Cómo pudiste hacer eso? Roberta se rió. Una risa fría y metálica que me puso la piel de gallina. Siéntate, le dijo con voz peligrosamente tranquila. Siéntate ahora mismo o te juro que vas a arrepentirte. Y Leandro, mi hijo adulto de 45 años, se sentó obedientemente como un niño asustado. Ahora escúchame bien, vieja, dijo Roberta volteándose hacia mí nuevamente. Voy a decirte exactamente cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Vas a firmar los papeles de traspaso de esta casa. Vas a hacerlo mañana mismo. Y te vas a mudar a donde sea que puedas pagar con tu miserable pensión. Si cooperas, esto termina aquí. Si no cooperas, te prometo que lo que acaba de pasar va a parecer un juego de niños. Nunca, dije limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Nunca voy a darte mi casa.
Puedes pegarme todo lo que quieras. Puedes humillarme cuanto se te antoje. Pero esta casa es mía y va a seguir siendo mía hasta el día que me muera. Carmen se acercó entonces, caminando alrededor de mí como un buitre. Eres más tonta de lo que pensaba, dijo con desprecio. ¿Crees que tienes algún poder aquí? ¿Crees que alguien va a creerte si cuentas lo que pasó? Una viejita histérica acusando a su nuera embarazada. Por favor. Nadie te va a tomar en serio. Mi hijo me va a creer, dije mirando directamente a Leandro. Él sabe quién soy yo. Él sabe que nunca le he mentido. ¿Verdad, hijo? Diles que me crees. Leandro tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Yo no sé qué creer, murmuró sin levantar la vista. Todo está pasando tan rápido. Necesito pensar. Necesito tiempo para procesar esto. No hay nada que procesar, intervino Roberta caminando hacia él y acariciándole el cabello con falsa ternura. Tu madre está siendo difícil como siempre. Está poniendo sus cosas materiales por encima de su propio nieto. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿De qué lado estás, Leandro? ¿Del lado de tu esposa embarazada y tu futuro hijo, o del lado de una mujer amargada que no quiere soltar el control? Esto es manipulación, grité sintiendo como la desesperación me apretaba el pecho. Esto es abuso psicológico. Leandro, por favor, mírame. Mírame a los ojos y dime si de verdad crees que yo soy capaz de negarle algo a mi nieto. Si de verdad crees que soy la villana en esta historia. Pero él no me miró. Mantuvo la cabeza baja, las manos cubriéndole el rostro, y no dijo absolutamente nada más. Y en ese momento entendí algo terrible. Lo había perdido. Esa mujer ya lo había destruido por dentro. Ya no quedaba nada del hijo que yo había criado. En su lugar había un cascarón vacío, un hombre roto que ya no sabía diferenciar entre el amor y el control. Muy bien, dije finalmente con una calma que no sentía. Si así quieren jugar este juego, entonces juguemos. Pero les advierto algo. Yo no soy una mujer débil. He sobrevivido cosas que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Y si creen que pueden quitarme lo que me pertenece con amenazas y violencia, están profundamente equivocadas. Roberta sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre. ¡Ay! Lourdes. Qué valiente te ves ahora con tus palabras grandes. Pero déjame decirte algo. Para cuando termine contigo, vas a rogar por poder irte de aquí. Vas a suplicar por entregarnos esta casa solo para que te dejemos en paz. Salgan de mi casa, dije señalando la puerta con mano temblorosa. Los tres. Ahora mismo. No son bienvenidos aquí nunca más. Carmen se rió a carcajadas. Esta es nuestra casa ahora, tonta. Aunque todavía no esté en los papeles, ya es nuestra. Y vas a aprender a aceptarlo de la manera fácil o de la manera difícil. Caminé hacia la sala con las piernas temblando, pero con la espalda recta. No iba a permitir que me vieran derrumbada. No les iba a dar esa satisfacción. Tomé mi bolso del sofá y saqué mi celular con manos que todavía temblaban de rabia y dolor. Mi mejilla seguía ardiendo, podía sentir cómo se hinchaba más con cada segundo que pasaba. ¿A quién le vas a llamar?, se burló Roberta siguiéndome hasta la sala. A la policía. Por favor, inténtalo. Diles que tu nuera embarazada te pegó sin razón. A ver si te creen. No me volteé a mirarla. Marqué el número que tenía memorizado desde hacía años. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran. Samuel, dije con voz firme. Soy Lourdes Pérez. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es urgente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Samuel Torres era el abogado que me había ayudado con todos los trámites cuando murió mi esposo. Un hombre serio, profesional, de mi misma generación. Alguien en quien confiaba completamente. Lourdes, ¿qué pasó?, preguntó con preocupación evidente en su voz. ¿Estás bien? No, no estoy bien, respondí sintiendo como las lágrimas amenazaban con volver. Me acaban de agredir físicamente en mi propia casa. Necesito que traigas los documentos de propiedad y cualquier cosa que pruebe que esta casa es exclusivamente mía. Y necesito que vengas con testigos. Voy para allá en 20 minutos, dijo Samuel de inmediato. No abras la puerta a nadie más. Voy a llamar también a Florencia para que te revise.
Florencia era su esposa, médica retirada. Gracias, susurré antes de cortar la llamada. Cuando me volteé, los tres me miraban con expresiones diferentes. Carmen parecía divertida, como si esto fuera un espectáculo entretenido. Roberta tenía los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia en el rostro. Leandro se veía enfermo, con la piel verdosa y sudor en la frente. «Llamaste a un abogado», dijo Roberta riéndose. «Qué dramática eres, Lourdes. Todo esto por una simple discusión familiar». «Una simple discusión», repetí sintiendo como la rabia me atravesaba como electricidad. «Me golpeaste 2 veces en la cara. Eso no es una discusión. Eso es agresión física. Eso es un delito. Pruébalo», desafió Carmen acercándose a mí con esa sonrisa horrible. «No hay marcas. No hay testigos. Es tu palabra contra la de nosotras. Y adivina qué, vieja loca. Nadie va a creer a una mujer de 70 años con problemas de memoria». «No tengo problemas de memoria», dije con firmeza. «¿Y si hay marcas? Mira mi cara. Está roja e hinchada. Un médico va a poder certificar que estos golpes son recientes». «Así», dijo Roberta con falsa preocupación. «Pobrecita Lourdes se cayó en las escaleras. Qué terrible accidente. ¿Verdad, amor?», le preguntó a Leandro con voz melosa. «Tu madre se resbaló cuando iba a la cocina. Nosotros tratamos de ayudarla, pero ella es muy orgullosa». Leandro no respondió. Tenía la mirada perdida en algún punto de la pared, como si estuviera en otro lugar completamente. Como si su mente se hubiera desconectado de su cuerpo para no tener que enfrentar lo que estaba pasando. «Mírame, Leandro», le dije caminando hacia él. «Por favor, hijo, mírame a los ojos. Sabes perfectamente lo que pasó aquí. Sabes que tu esposa me golpeó sin provocación. ¿Vas a mentir sobre esto? ¿Vas a permitir que me hagan esto?». Él finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos y vidriosos. «Lo siento, mamá», susurró con voz rota. «Lo siento mucho. Pero yo no puedo. No puedo ir contra ella. No puedo perder a mi familia. Yo soy tu familia», grité sintiendo como algo se rompía definitivamente dentro de mi pecho. «Yo soy tu madre. Te di la vida. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé doble turno durante años para que no te faltara nada. Y ahora me vas a dejar que estas mujeres me destruyan». «Eso fue tu decisión», interrumpió Roberta con frialdad. «Nadie te pidió que trabajaras tanto. Nadie te pidió que fueras una mártir. Y ahora quieres cobrar esa deuda emocional. Pues adivina qué, Lourdes. Tu hijo ya creció. Ya no te debe nada». Las palabras me golpearon más fuerte que sus manos. Porque había algo de verdad retorcida en ellas. Había algo que tocaba mis propios miedos más profundos. La idea de haber sacrificado tanto para terminar sola y rechazada. Pero entonces recordé algo. Algo que había descubierto hace 2 semanas y que había guardado esperando el momento correcto para confrontarlos. Y ese momento acababa de llegar. «Tengo algo que decirles», anuncié con voz tranquila. «Algo que cambia completamente esta situación. Ven, Roberta. Sobre ese embarazo del que estás tan orgullosa». Su expresión cambió instantáneamente. El color se le fue del rostro. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz tensa. «Hace 2 semanas», continué mirándola directamente a los ojos, «fui al consultorio del doctor Morales. El ginecólogo que supuestamente confirmó tu embarazo. Soy paciente de él desde hace 30 años. Le pregunté directamente si había ido a verlo. ¿Sabes qué me dijo?». El silencio en la sala era absoluto. Hasta Carmen había dejado de sonreír. Me dijo que nunca has pisado su consultorio. Terminé sintiendo una extraña sensación de poder. Me dijo que no hay ningún registro de ninguna Roberta Muñiz en su base de datos. Así que dime, nuera querida, ¿de dónde sacaste esos resultados de embarazo que le mostraste a mi hijo? Roberta abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carmen dio un paso hacia atrás como si la hubieran empujado. Y Leandro se puso de pie lentamente, mirando a su esposa con una expresión de horror creciente. «Roberta, ¿es cierto eso?», preguntó con voz temblorosa. «¿Me mentiste sobre el embarazo?». «Claro que no», respondió ella rápidamente.
Fui a otro doctor. No tenía por qué ir al mismo médico que tu madre. Eso es ridículo. Entonces muéstranos los papeles, dije cruzándome de brazos. Muéstranos los estudios médicos, los ultrasonidos, los análisis de sangre. Todo lo que cualquier mujer embarazada de 2 meses debería tener. Los tengo en casa, mintió ella con voz menos segura. No los traje porque no pensé que iba a necesitar probarte nada. Qué conveniente, dije sin apartar la mirada. Pero aquí está la parte interesante. El doctor Morales me contó algo más. Me dijo que hace 3 años fuiste a su consultorio pidiendo información sobre tratamientos de fertilidad. Te dijo que tenías un problema hormonal severo que hacía prácticamente imposible que quedaras embarazada sin ayuda médica intensiva. No, gritó Roberta con pánico real en su voz. Eso es mentira. Ese doctor está mintiendo. Tú lo manipulaste para que dijera eso. Tengo los registros médicos, dije sacando mi teléfono nuevamente. Los tomé foto con su permiso. Están aquí, fechados y firmados. Y también tengo una notita muy interesante que encontré en tu bolso la última vez que vinieron a visitarme. Registraste mi bolso, chilló ella con indignación. Estaba en mi casa, respondí con calma. Y encontré un papel doblado en el fondo. Era una búsqueda impresa de internet sobre cómo falsificar resultados de pruebas de embarazo. Leandro se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Su rostro pasó del blanco al rojo intenso en cuestión de segundos. ¿Qué?, susurró mirando a Roberta con ojos desorbitados. ¿Qué es lo que está diciendo mi madre? Dime que no es verdad. Por favor, dime que no me mentiste sobre algo así. Roberta retrocedió varios pasos con las manos levantadas en gesto defensivo. Ella está inventando cosas, Leandro. Está desesperada por separarnos. Siempre ha estado celosa de lo nuestro. Desde el primer día quiso destruir nuestro matrimonio. No cambies el tema, grité sintiendo como toda la rabia contenida finalmente salía a la superficie. Responde la pregunta. ¿Estás embarazada o no? Es simple. ¿Sí o no? Claro que sí, insistió ella, pero su voz temblaba notoriamente. Tu madre es una vieja paranoica que no soporta verme feliz. Que no soporta que su hijo tenga su propia vida. Entonces no te importará ir ahora mismo a un hospital. Intervine sacando las llaves de mi auto del bolso. Vamos los 4 juntos. Te hacen un análisis de sangre. 30 minutos y salimos de dudas. Si estás embarazada, yo me disculpo públicamente y nunca más vuelvo a cuestionar nada. Si no lo estás, entonces todos sabremos la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberta miraba hacia todos lados como un animal acorralado buscando una salida. Carmen había perdido completamente su sonrisa arrogante y ahora se veía genuinamente preocupada. No tengo por qué someterme a tus caprichos, dijo Roberta finalmente con la voz quebrada. No voy a dejar que me humilles de esa manera solo para satisfacer tu necesidad de control. Leandro caminó hacia ella con pasos lentos y pesados. Su expresión era algo que nunca le había visto antes. Una mezcla de dolor, traición y rabia contenida que me asustó incluso a mí. Roberta, dijo con voz peligrosamente calmada. Si hay algo de verdad en lo que dice mi madre, necesito que me lo digas ahora. Ahora mismo. Porque si me mentiste sobre un embarazo para manipularme, para quitarle la casa a mi madre, entonces todo lo que pensaba sobre ti, sobre nosotros, sobre estos 6 años juntos, todo era una mentira. No es así, sollozó ella con lágrimas que aparecieron demasiado rápido para ser reales. Te amo, Leandro. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestro futuro. ¿Qué futuro?, explotó él finalmente. Un futuro construido sobre mentiras. Un futuro donde mi esposa golpea a mi madre en su propia casa y yo me quedo sentado sin hacer nada. ¿Qué clase de hombre me convertiste, Roberta? ¿Qué clase de monstruo soy ahora? Las palabras salieron de él como un torrente que llevaba años contenido. Vi cómo sus manos temblaban, cómo todo su cuerpo se sacudía con la fuerza de emociones que ya no podía controlar. Tú no eres un monstruo, hijo, dije suavemente acercándome a él con cuidado. Fuiste manipulado. Controlado. Ella te aisló de mí poco a poco hasta que ya no sabías distinguir qué era real y qué no. Cállate, gritó Roberta señalándome con dedo acusador. Tú no sabes nada de nuestro matrimonio.
Nada de lo que hemos construido juntos. Construido, repetí con amargura. Ustedes no construyeron nada. Lo destruyeron todo. Destruyeron la relación que yo tenía con mi hijo. Destruyeron su autoestima. Lo aislaron de sus amigos, de su familia, de cualquiera que pudiera hacerle ver la verdad. Eso no es cierto, protestó ella, pero ya nadie le prestaba atención. Leandro se había dejado caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Sollozaba abiertamente ahora, con el cuerpo entero convulsionándose. «¿Cuánto tiempo?», murmuró entre lágrimas. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El embarazo falso. Quitarle la casa a mi madre. Todo. Desde el principio», respondí por ella aunque me doliera admitirlo. «Desde el día que la conociste, hijo». Ella investigó sobre nosotros. Supo que yo tenía esta casa, que había dinero del seguro de tu padre. Te buscó específicamente. Esto nunca fue amor. Fue una estafa planeada desde el inicio. Eres una víbora venenosa, chilló Carmen finalmente recuperando la voz. ¿Cómo te atreves a acusar a mi hija de algo así? Ella ama a Leandro. Siempre lo ha amado. Tu hija es una estafadora profesional, dije volteándome hacia ella con toda la furia contenida. Y apuesto lo que sea a que tú estabas en el plan desde el principio. Por eso aplaudiste cuando me golpeó. Por eso celebraste mi humillación. Porque para ustedes esto siempre fue un negocio. En ese momento sonó el timbre. Samuel había llegado más rápido de lo que esperaba. Caminé hacia la puerta sintiendo como cada paso me costaba un esfuerzo monumental. Mi mejilla seguía palpitando, mi corazón latía desbocado, pero algo dentro de mí se había fortalecido. Abrí la puerta y ahí estaba Samuel con su esposa Florencia y otra persona que no esperaba. El oficial Bravo, un policía del vecindario que conocía desde hacía años. «Lourdes», dijo Florencia inmediatamente al verme la cara. «Dios mío, ¿qué te hicieron?». Entró rápidamente y comenzó a examinar mi mejilla con manos expertas y suaves. «Esto es reciente. Muy reciente. ¿Quién te hizo esto?». «Mi nuera», respondí en voz alta para que todos en la sala pudieran escucharme. Roberta Muñiz me golpeó 2 veces en el rostro hace aproximadamente media hora. Su madre Carmen Muñiz lo presenció y lo celebró. Mi hijo Leandro Pérez estaba presente, pero no intervino. El oficial Bravo entró detrás de ellos con libreta en mano. «Necesito que me cuente exactamente qué pasó, señora Pérez», dijo con tono profesional pero amable. «Y luego voy a tener que hablar con cada una de las personas involucradas». Roberta se puso de pie inmediatamente adoptando una expresión de víctima perfecta. «Oficial, esto es un malentendido terrible. La señora Pérez tiene problemas de memoria. Se cayó y ahora está confundida. Nosotros tratamos de ayudarla, pero ella se puso agresiva. Entonces, ¿cómo explicas que yo recibiera una llamada hace 25 minutos?» interrumpió Samuel sacando su teléfono. «En la cual la señora Pérez me describió claramente una agresión física. Incluso me dijo los nombres de las agresoras. Si tuviera problemas de memoria, no podría haber hecho eso con tanta coherencia. Además», añadió Florencia examinando mi rostro con una pequeña linterna, «estas marcas son consistentes con golpes directos. No con una caída. La hinchazón está localizada en 2 áreas específicas, no dispersa como sería en un accidente. Y puedo ver el inicio de moretones en forma de dedos. Alguien la golpeó con la mano abierta. Con fuerza. 2 veces». El oficial Bravo escribía todo meticulosamente. «Señora Muñiz, voy a necesitar que venga conmigo a la estación. Tenemos que tomar su declaración formal». «Esto es ridículo», protestó Carmen. «No pueden arrestar a mi hija por defenderse de una vieja loca». «Nadie habló de arresto todavía», respondió el oficial con calma. «Pero hay una acusación seria de agresión física y tengo que investigarla apropiadamente. Y señora, le recomiendo que cuide su lenguaje. Llamar a la presunta víctima vieja loca no ayuda a su caso». Leandro seguía en el sofá, ajeno a todo lo que pasaba alrededor. Lloraba en silencio con las manos cubriendo su rostro. Mi corazón se partía al verlo así, pero sabía que esto era necesario. Era la única manera de romper el control que esa mujer tenía sobre él. «Antes de continuar con esto», dije dirigiéndome al oficial Bravo, «hay algo más que necesitan saber.
Toda esta situación comenzó porque ellas querían que yo les entregara esta casa. Inventaron un embarazo falso para manipular a mi hijo emocionalmente y presionarme a ceder mi propiedad. Esos son acusaciones muy graves, señora Pérez, respondió el oficial escribiendo rápidamente. ¿Tiene alguna prueba de lo que está diciendo? Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías que había tomado de los registros médicos. También tengo el papel que encontré en su bolso con búsquedas sobre cómo falsificar pruebas de embarazo. Y el doctor Morales puede confirmar que ella nunca ha estado embarazada bajo su cuidado médico. Samuel se acercó y revisó las imágenes con expresión seria. Esto es fraude, Lourdes. Fraude con intención de apropiación de bienes. Esto no es solo una disputa familiar. Esto es un delito penal real. Están inventando todo, gritó Roberta con voz histérica. Esos papeles son falsos. Esa mujer los fabricó para incriminarme. Entonces no tendrás problema en hacerte un examen médico ahora mismo, intervino Florencia con voz firme. Si estás embarazada como dices, un simple análisis de sangre lo confirmará en minutos. Y si no lo estás, bueno, entonces sabremos quién está mintiendo. No voy a ningún lado con ustedes, respondió Roberta cruzándose de brazos. No hasta que hable con un abogado. Esa es tu decisión, dijo el oficial bravo. Pero quiero que entiendas que tu negativa a cooperar va a quedar registrada. Y va a ser considerada cuando se evalúe tu credibilidad. En ese momento, Leandro finalmente habló. Su voz sonaba rota, apenas un susurro, pero todos guardamos silencio para escucharlo. No hay embarazo, dijo sin levantar la cabeza. Nunca lo hubo. ¿Verdad? Roberta, dime la verdad por una vez en tu vida. Roberta lo miró con ojos llenos de lágrimas falsas. ¿Cómo puedes dudar de mí así? Soy tu esposa. Eras mi esposa, la corrigió él levantando finalmente la cabeza. Pero ya no sé quién eres. Ya no sé si alguna vez te conocí realmente. ¿Estos últimos 6 años fueron reales o todo fue una actuación? ¿Me amaste alguna vez o siempre fui solo un medio para llegar a esta casa? El silencio que siguió fue devastador. Roberta abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían frenéticamente buscando alguna salida, alguna forma de mantener el control que claramente se le escapaba entre los dedos. Leandro se puso de pie lentamente. Caminó hacia su esposa y se detuvo frente a ella. Dime la verdad, repitió con voz más firme. ¿Estás embarazada o no? Ella lo miró directo a los ojos. Y entonces, para mi sorpresa absoluta, su expresión cambió completamente. Las lágrimas desaparecieron. La máscara de vulnerabilidad se cayó. Y lo que quedó fue algo frío, calculador, incluso cruel. No, dijo con voz plana. No estoy embarazada. Nunca lo estuve. ¿Y sabes qué? Leandro, tienes razón. Nunca te amé. Fuiste un proyecto. Un medio para un fin. Y funcionó perfectamente durante 6 años hasta que tu madre metió sus narices donde no debía. El golpe de esas palabras fue visible en el rostro de mi hijo. Se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran empujado físicamente. Yo sentí náuseas. Había sospechado la verdad, pero escucharla admitirlo tan fríamente era otra cosa completamente diferente. Roberta, siseó Carmen con urgencia. Cállate. No digas nada más. ¿Para qué? Respondió Roberta encogiéndose de hombros con indiferencia. Ya se acabó. Ya no hay nada que salvar aquí. Podrían haber sido inteligentes. Podrían haber cooperado. Pero no, tuvieron que complicar todo. Samuel se adelantó rápidamente. Oficial Bravo, ¿está escuchando esto? Esta mujer acaba de confesar fraude y manipulación con intención de apropiación ilegal de propiedad. Lo escuché perfectamente, respondió el oficial con expresión seria. Señora Muñiz, voy a tener que pedirle que me acompañe a la estación ahora. Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. No pueden arrestarme, protestó Roberta, pero el pánico había vuelto a su voz. No hice nada ilegal. Mentir no es un crimen. Fraude sí lo es, respondió Samuel con firmeza. Falsificar información médica con intención de obtener beneficios económicos es un delito grave. Y la agresión física a la señora Pérez es otro delito completamente separado. Carmen finalmente reaccionó.
Se abalanzó hacia el oficial con expresión furiosa. Mi hija no va a ningún lado. Esto es persecución. Esto es abuso de autoridad. Señora, aléjese, ordenó el oficial con voz firme. Si interfiere con mi trabajo, también tendré que arrestarla a usted por obstrucción a la justicia. Vi cómo mi hijo observaba todo esto como si estuviera viendo una película de otra persona. Tenía los ojos vacíos, la boca ligeramente abierta, las manos colgando inertes a los costados. Se veía completamente destruido. Y parte de mí, la parte que seguía siendo su madre por encima de todo, quería correr hacia él y abrazarlo. Pero otra parte sabía que esto era necesario. Que tenía que tocar fondo para poder empezar a sanar. Leandro, dije suavemente acercándome a él. Mírame. Hijo. Él giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Lo siento, mamá, susurró con voz quebrada. Lo siento tanto. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude dejarte sola cuando me necesitabas? Tú también fuiste víctima, respondí tomando su rostro entre mis manos. Ella te manipuló. Te controló. Te aisló de todo y de todos hasta que ya no podías ver con claridad. Esto no es tu culpa. Si lo es, sollozó él. Estaba ahí sentado cuando te golpeó. Vi cómo tu rostro se ponía rojo. Vi las lágrimas en tus ojos. Y no hice nada. Me quedé ahí como un cobarde mientras lastimaban a mi propia madre. Las lágrimas corrían por su rostro sin control ahora. Todo su cuerpo temblaba. Lo abracé fuerte, sintiendo como él se aferraba a mí como cuando era un niño pequeño y tenía pesadillas. Detrás de nosotros, el oficial Bravo estaba poniendo esposas a Roberta mientras ella gritaba insultos y amenazas. Carmen intentaba grabar todo con su teléfono hasta que el oficial le pidió que lo guardara. Samuel y Florencia hablaban en voz baja tomando notas y fotografías de mi rostro lesionado. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo importaba mi hijo roto en mis brazos. Mi hijo que había perdido 6 años de su vida con una mentira. Mi hijo que tendría que reconstruirse desde cero. Vamos a superarlo, le susurré al oído. Los dos juntos. Como siempre ha sido. Tú y yo contra el mundo. Él asintió contra mi hombro sin dejar de llorar. Pensé que era el momento más difícil que íbamos a enfrentar. Pensé que después de esto, solo podía mejorar. Pero me equivoqué. Porque aunque habíamos ganado esa batalla, la guerra apenas estaba comenzando. Y lo que vendría después sería peor de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Los siguientes días fueron una pesadilla que nunca imaginé vivir. Después de que el oficial Bravo se llevó a Roberta esa noche, pensé que lo peor había pasado. Qué ingenua fui. Qué tonta al creer que enfrentar la verdad sería suficiente para terminar con todo esto. No tenía idea de cuán profundas eran las raíces del veneno que esa mujer había plantado en la vida de mi hijo. Leandro se quedó conmigo esa noche. No quiso regresar al departamento que compartía con Roberta. Se sentó en el sofá de la sala mirando al vacío durante horas. Yo intenté hablarle, ofrecerle algo de comer, pero él apenas respondía. Era como si su mente se hubiera apagado completamente para protegerse del dolor. Finalmente, cerca de la medianoche, empezó a hablar. Y lo que me contó me rompió el corazón en pedazos tan pequeños que no sé si algún día podrán volver a unirse. Mamá, comenzó con voz ronca de tanto llorar, necesito contarte todo. Todo lo que pasó estos años. Todo lo que te oculté porque tenía miedo o vergüenza, o porque simplemente no sabía cómo pedirte ayuda. Me senté junto a él y tomé su mano. Lo escucho, hijo. Estoy aquí. Y entonces empezó a hablar. Me contó cómo al principio todo con Roberta parecía perfecto. Ella era atenta, cariñosa, interesada en cada detalle de su vida. Cómo lo hacía sentir especial, importante, amado de una manera que nunca había experimentado antes. Me contó que en los primeros meses ella nunca mencionaba el dinero ni la casa. Solo hablaba de amor, de futuro juntos, de construir algo hermoso. Pero después de la boda, continuó con voz temblorosa, todo empezó a cambiar poco a poco. Tan despacio que no me di cuenta hasta que ya estaba completamente atrapado. Primero fue que dejara de ir tanto a verte. Me decía que necesitábamos tiempo para nosotros como pareja. Que era normal que las madres se sintieran celosas de las esposas. Que tú tenías que aprender a respetar nuestro espacio.
Cerré los ojos sintiendo como la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. Había notado el distanciamiento, por supuesto, pero había pensado que era natural, que los hijos crecen y forman sus propias familias. Nunca imaginé que era manipulación deliberada. Después, siguió Leandro, empezó a revisar mi teléfono. Al principio lo hacía jugando, como si fuera algo divertido entre nosotros. Pero luego se volvió obsesiva. Quería saber con quién hablaba, qué decía, por qué tardaba en responder sus mensajes. Si yo me demoraba 5 minutos, ya estaba preguntando dónde había estado, con quién, por qué no le había avisado. Me contó cómo ella empezó a aislarle de sus amigos. Como cada vez que él hacía planes, Roberta organizaba algo en el mismo horario. Como lloraba y le decía que no la amaba lo suficiente si prefería ver a otros en lugar de estar con ella. Como poco a poco él fue cancelando salidas hasta que sus amistades simplemente dejaron de invitarlo. Y el dinero, mamá, dijo con voz llena de vergüenza. Ella controlaba cada centavo que yo ganaba. Me hizo abrir una cuenta conjunta donde iba todo mi salario. Me daba una cantidad pequeña para mis gastos y el resto lo manejaba ella. Decía que era porque yo era malo administrando, que ella era mejor con los números, que era por nuestro bien. ¿Cuánto ganabas?, pregunté aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. $3,000 al mes, respondió mirando al suelo. Y ella me daba $100 semanales para gasolina y comida. El resto desaparecía. Cuando le preguntaba en qué se iba el dinero, se enojaba. Me decía que no confiaba en ella, que estaba cuestionando sus decisiones, que si de verdad la amaba, no estaría llevando cuentas. Hice cálculos mentales rápidos. En 6 años, mi hijo había ganado más de $200,000, y no tenía absolutamente nada que mostrar por ello. Sin ahorros, sin inversiones, sin bienes a su nombre. Roberta se lo había quitado todo. ¿Dónde está ese dinero?, pregunté sintiendo como la furia crecía dentro de mí. No lo sé, confesó Leandro con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando le pedí ver los estados de cuenta, dijo que los había perdido, que hubo un problema con el banco. Siempre tenía una excusa. Y yo le creía. O quería creerle. O tenía tanto miedo de lo que pasaría si la confrontaba que prefería no saber. Me habló de las peleas. Cómo empezaron siendo discusiones normales, pero fueron escalando con el tiempo. Cómo ella le gritaba por cosas insignificantes. Cómo rompía cosas cuando se enojaba. Como una vez le lanzó un plato que le cortó la frente y luego lloró diciendo que la había provocado, que la había empujado a perder el control. Me mostró la cicatriz pequeña sobre su ceja izquierda. La había notado meses atrás, pero él me dijo que se había golpeado con una puerta. Otra mentira. Otra herida que yo no había podido ver. Y lo peor, mamá, continuó con voz apenas audible, es que empecé a creer que tenía razón. Que yo era el problema. Que era un mal esposo. Que no sabía hacer nada bien. Que tenía suerte de que ella me aguantara con todos mis defectos. Empecé a verme a través de sus ojos y me odié a mí mismo. Mi corazón se partía con cada palabra. Ver a mi hijo fuerte, inteligente, capaz, reducido a esto. Ver cómo esa mujer había destruido sistemáticamente su autoestima hasta convertirlo en una sombra de quien era. El plan de la casa, susurró Leandro, no fue idea mía. Ella lo había estado planeando durante meses. Me iba poniendo ideas en la cabeza poco a poco. Que tú vivías sola en una casa demasiado grande. Que sería peligroso a tu edad. Que lo lógico sería que te mudaras a algo más pequeño y nos dieras esta propiedad. Que como yo era hijo único, de todas formas algún día sería mía. ¿Y el embarazo falso?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Fue el toque final, admitió con vergüenza. Me dijo que estaba embarazada hace un mes. Me mostró una prueba positiva. Lloró de felicidad. Me hizo prometer que haríamos todo lo necesario para darle a nuestro bebé la mejor vida posible. Y cuando le pregunté cómo íbamos a criar a un niño en nuestro departamento pequeño, ella dijo que ya lo había pensado. Que podríamos hablar contigo sobre la casa. ¿Te diste cuenta de algo en algún momento?, pregunté. ¿Tuviste alguna sospecha? Leandro asintió lentamente. Hace 2 semanas noté que tomaba vino. Una mujer embarazada no debería beber alcohol. Cuando se lo mencioné, se puso furiosa.
Me dijo que era mi culpa por estresarla, que un poco de vino no hacía daño. Pero algo en mi interior se activó. Una alarma pequeña que traté de ignorar, pero que no pude. Por eso no la defendiste cuando mamá la confrontó, dije entendiendo finalmente. Por eso me quedé callado, confirmó. Porque en el fondo ya sabía la verdad. Solo que no quería aceptarla. Porque aceptarla significaba admitir que había desperdiciado 6 años de mi vida. Que me habían usado. Que había sido un tonto completo. Lo abracé fuerte mientras él lloraba contra mi hombro, como no lo había hecho desde que era niño. No fuiste tonto, hijo. Fuiste víctima. Hay una diferencia enorme. Pero las cosas estaban por empeorar mucho más. Porque al día siguiente, cuando el sol salió sobre lo que pensé sería el inicio de nuestra sanación, descubrimos que Roberta y Carmen no iban a rendirse tan fácilmente. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica que cambió todo. Era mi vecina Paola, una mujer de 60 años con quien había compartido café y conversaciones durante más de una década. Su voz sonaba incómoda, distante, completamente diferente a su tono habitual cálido y amigable. Lourdes, necesito hablar contigo sobre algo, dijo con voz tensa. Hay rumores circulando por el vecindario. Cosas terribles que dicen sobre ti y sobre lo que pasó anoche con tu nuera. ¿Qué clase de rumores?, pregunté sintiendo como un peso se instalaba en mi estómago. Paola hizo una pausa larga antes de responder. Dicen que agrediste a Roberta. Que la golpeaste porque estaba embarazada y tú no querías que tuviera el bebé. Que llamaste a la policía para inventar una historia falsa y hacerla arrestar. Carmen está contándole a todo el mundo que tú estás tratando de destruir a su hija por pura maldad. Me quedé sin palabras. La audacia, la manipulación descarada de la verdad me dejó completamente paralizada por un momento. Eso es completamente falso, logré decir finalmente. Paola, tú me conoces desde hace años. Sabes qué clase de persona soy. Yo te creo, Lourdes, respondió ella, pero había duda en su voz. Pero Carmen es muy convincente. Está mostrando fotos en su teléfono de Roberta llorando. Está diciendo que tienes problemas mentales. Que has estado actuando extraño últimamente. Incluso mencionó que tienes demencia senil. Eso es una mentira absoluta, grité sintiendo como la rabia me atravesaba. Tengo 70 años, pero estoy perfectamente lúcida. Mi mente está clara. Roberta fue quien me golpeó a mí, no al revés. Tengo testigos. Tengo un reporte médico. Lo sé, susurró Paola. Solo quería advertirte. Carmen está yendo casa por casa. Está organizando una especie de campaña contra ti. Dice que vas a intentar quitarle a su nieto. Que eres peligrosa. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Leandro había escuchado toda la conversación desde la cocina y ahora me miraba con expresión horrorizada. Van a intentar destruir tu reputación, dijo con voz plana. Es lo que Roberta siempre hace cuando alguien la confronta. Lo hizo con mi mejor amigo hace 3 años, cuando él me dijo que ella estaba siendo controladora. ¿Qué pasó con tu amigo?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber. Lo convenció de que yo le había prestado $5,000 y nunca se los había devuelto, explicó Leandro con amargura. Inventó mensajes falsos, conversaciones que nunca existieron. Al final mi amigo dejó de hablarme completamente. Perdí una amistad de 20 años por sus mentiras. En ese momento sonó mi teléfono nuevamente. Era Florencia, la esposa de Samuel. Lourdes, necesitas ver esto, dijo con urgencia en su voz. Carmen publicó algo en redes sociales. Está volviéndose viral en el vecindario. Me envió un enlace. Con dedos temblorosos abrí la publicación. Era una foto de Roberta con el rostro hinchado y rojo, lágrimas corriendo por sus mejillas, abrazando a Carmen. El texto decía: mi hija embarazada fue brutalmente agredida anoche por su suegra, quien se niega a aceptar que ya no es el centro de atención de su hijo. Esta mujer llamó a la policía e inventó una historia falsa para hacer arrestar a mi hija inocente. Por favor, compartan esto para que todos sepan la verdad sobre Lourdes Pérez y su comportamiento abusivo. La publicación ya tenía más de 200 comentarios. Los leí sintiendo como la náusea crecía en mi estómago. Personas que ni siquiera me conocían escribían cosas horribles. Que yo era una vieja amargada. Que las suegras como yo eran un cáncer en las familias. Que merecía estar sola por el resto de mis días.
Esto no puede estar pasando, susurré sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. ¿Cómo pueden creerle tan fácilmente? ¿Cómo pueden condenarme sin siquiera escuchar mi versión? Porque la gente siempre cree lo que ve primero, respondió Leandro con voz cansada. Y ella se aseguró de publicar su versión antes que nadie. Ahora cualquier cosa que digas va a parecer una respuesta defensiva. Llamé inmediatamente a Samuel. Él ya había visto la publicación y estaba furioso. Esto es difamación, Lourdes. Puedes demandarla por esto. Tenemos el reporte médico que prueba que tú fuiste la agredida. Tenemos el testimonio del oficial Bravo. Tenemos evidencia sólida. Pero el daño ya está hecho, respondí sintiendo como la desesperación me apretaba el pecho. Mis vecinos me están mirando como si fuera un monstruo. La gente con quien he compartido años de mi vida ahora cree que soy capaz de golpear a una mujer embarazada. Vamos a arreglar esto, prometió Samuel con firmeza. Voy a preparar una declaración oficial con todos los hechos. Voy a contactar a los medios locales si es necesario. No voy a permitir que destruyan tu nombre de esta manera. Las horas siguientes fueron un caos absoluto. Mi teléfono no dejaba de sonar. Algunos llamaban para apoyarme, pero muchos más llamaban para insultarme, para decirme que era una vergüenza, que debería darme pena. Tuve que apagar el teléfono finalmente porque no podía soportarlo más. Leandro intentó publicar su propia versión de los hechos en redes sociales. Explicó que el embarazo era falso, que Roberta había admitido haberlo inventado, que ella había sido quien me agredió. Pero los comentarios que recibió fueron despiadados. Lo llamaron mentiroso, manipulado, títere de su madre. Dijeron que yo lo había lavado el cerebro. Carmen apareció en otro video llorando dramáticamente. Decía que yo había amenazado a su familia, que había inventado lo del embarazo falso, que Roberta sí tenía pruebas médicas, pero que yo las había robado de su bolso cuando ella no miraba. La actuación era tan convincente que incluso yo, sabiendo la verdad absoluta, podía entender por qué la gente le creía. Al tercer día, las cosas empeoraron todavía más. Llegó una carta certificada a mi casa. Era una demanda civil. Roberta me estaba demandando por agresión física, difamación, angustia emocional y daños a su reputación. Pedía $50,000 en compensación. Esto es increíble, dije dejando caer la carta sobre la mesa. Ella me golpea a mí y ahora me demanda. ¿Cómo es posible que el sistema permita esto? Es una táctica común en casos de abuso, explicó Samuel, quien había venido a revisar los documentos. El abusador se hace la víctima para confundir la narrativa. Hace que la víctima real parezca el agresor. Es manipulación pura. Esa misma tarde, mi jefe anterior de cuando trabajaba en la fábrica textil hace 15 años, me llamó. Lourdes, necesito preguntarte algo, dijo con voz seria. Una mujer llamó a la oficina hoy. Dijo que era tu nuera. Estaba preguntando sobre tu historial laboral. Específicamente quería saber si alguna vez habías tenido problemas de violencia o agresión con compañeros de trabajo. ¿Qué le dijiste? Pregunté sintiendo como el pánico crecía. Le dije la verdad, respondió. Que fuiste una empleada ejemplar durante 20 años. Que nunca tuviste ni una sola queja. Que eras respetada por todos. Pero Lourdes, el hecho de que esté llamando a tus antiguos trabajos me preocupa. Está tratando de construir un caso contra ti. Leandro había perdido su empleo también. Su jefe lo llamó diciendo que necesitaban que tomara un tiempo libre mientras se resolvía la situación familiar. Dijeron que era por su bien, para que pudiera enfocarse en sus asuntos personales. Pero ambos sabíamos la verdad. No querían la controversia. No querían estar asociados con alguien involucrado en un escándalo de violencia doméstica. La cuarta noche después del incidente, cuando todo parecía perdido, cuando sentía que el mundo entero se había vuelto contra mí, recibí una llamada que cambió absolutamente todo. Era una voz de mujer joven que no reconocí al principio. Señora Pérez, mi nombre es Alma Bravo. Soy prima del oficial que atendió su caso. Y necesito hablar con usted sobre Roberta Muñiz. La invité a venir a mi casa de inmediato. Llegó media hora después, una mujer de 35 años con expresión nerviosa pero determinada. Se sentó en mi sala y sacó una carpeta llena de documentos. No sé cómo decir esto, comenzó con voz temblorosa, así que voy a ser directa. Roberta Muñiz hizo exactamente lo mismo con mi hermano hace 8 años.
Lo mismo. La misma historia. El embarazo falso. El intento de apropiarse de propiedades. Todo. Me quedé helada mirando los papeles que extendía sobre mi mesa. Había reportes policiales, documentos legales, fotografías. Mi hermano se llama Raimundo, continuó Alma. Conoció a Roberta en el 2015. Se casaron después de 6 meses. Ella le dijo que estaba embarazada. Lo convenció de que pusiera la casa de mi madre a su nombre para el bebé. Y cuando mi madre se negó, Roberta la atacó físicamente. Es exactamente lo que me pasó a mí, susurré sintiendo como la realidad de la situación me golpeaba con fuerza renovada. Después, siguió Alma, cuando mi hermano descubrió que no había embarazo, que todo era mentira, intentó divorciarse. Pero para ese momento Roberta ya había vaciado sus cuentas bancarias. Se llevó más de $40,000. Mi hermano la denunció, pero ella huyó a otra ciudad antes de que pudieran arrestarla. ¿Por qué no me contactaste antes?, pregunté tratando de procesar toda esta información. Porque no sabía que estaba de vuelta en la ciudad, respondió Alma con lágrimas en los ojos. No sabía que había vuelto a hacer esto. Mi primo el oficial me contó del caso cuando escuchó el nombre. Inmediatamente supe que tenía que venir a advertirte. Esta mujer es peligrosa. Es una estafadora profesional. Leandro había escuchado todo desde la cocina. Ahora entró con el rostro pálido. ¿Hay más víctimas?, preguntó con voz apenas audible. No fui el único. Mi hermano no fue el primero tampoco, reveló Alma sacando más documentos. Investigué después de lo que le pasó. Encontré al menos 3 hombres más en diferentes estados. Todos con la misma historia. Ella los busca específicamente. Hombres con madres viudas que tienen propiedades. Los seduce, se casa rápido, inventa un embarazo, intenta apropiarse de los bienes familiares. Es una operación completamente planeada, dije sintiendo como todo finalmente cobraba sentido. Por eso Carmen la apoya tanto. Probablemente son socias en esto. Han estado haciendo esto durante años. Exactamente, confirmó Alma. Y tienen un sistema perfecto. Usan las redes sociales para destruir la reputación de sus víctimas. Hacen que parezca que las familias son el problema. Nadie sospecha que ellas son las criminales porque juegan muy bien el papel de víctimas. Llamamos inmediatamente a Samuel. Él llegó con 2 colegas abogados y comenzaron a revisar toda la evidencia que Alma había traído. Esto cambia todo, dijo Samuel con emoción en su voz. Esto demuestra un patrón de comportamiento criminal. Fraude sistemático. Vamos a contactar a la fiscalía inmediatamente. Los días siguientes fueron un torbellino. Samuel presentó toda la nueva evidencia al fiscal del distrito. Contactaron a las otras víctimas de Roberta. Todos acordaron testificar. La historia comenzó a aparecer en los medios locales. Estafadora serial de viudas arrestada después de años de fraudes. La narrativa cambió completamente de la noche a la mañana. Las mismas personas que me habían condenado en redes sociales ahora publicaban disculpas. Paola vino a mi casa llorando, pidiendo perdón por haber dudado de mí. Los vecinos que me habían dado la espalda ahora querían mostrar su apoyo. Pero lo más importante fue lo que pasó con Leandro. Ver la evidencia de que otras familias habían sufrido lo mismo, que él no había sido tonto ni débil sino víctima de una operación criminal sofisticada, le ayudó a empezar a sanar. Comenzó terapia con un especialista en trauma de abuso emocional. Poco a poco empezó a recuperar su autoestima. El juicio fue rápido. Con toda la evidencia acumulada, el testimonio de múltiples víctimas, y la confesión grabada de Roberta admitiendo el fraude del embarazo, no tuvieron oportunidad. Roberta fue sentenciada a 6 años de prisión por múltiples cargos de fraude, extorsión y agresión. Carmen recibió 3 años como cómplice. Además, continuó el juez al dictar sentencia, ordenó que todas las víctimas reciban compensación de los bienes confiscados a las acusadas. La casa que compraron con dinero robado será vendida y el dinero distribuido proporcionalmente. Leandro recuperó $30,000 de los $200,000 que Roberta le había robado. No era todo, pero era algo. Más importante aún, recuperó su dignidad, su libertad, su vida. 6 meses después del incidente, Leandro se mudó de vuelta a mi casa temporalmente mientras encontraba su propio lugar. Pasábamos las tardes en la cocina como cuando era niño, cocinando juntos,
hablando de todo y de nada. Él había empezado a sonreír nuevamente. Las ojeras habían desaparecido. Había recuperado el peso que había perdido. Una tarde, mientras preparábamos el pollo asado que tanto le gustaba, me abrazó de repente. «Gracias, mamá», susurró contra mi hombro. «Gracias por no rendirte. Gracias por pelear por mí incluso cuando yo no podía pelear por mí mismo». «Eso es lo que hacen las madres», respondí acariciándole el cabello como cuando era pequeño. «Protegen a sus hijos. Siempre. Sin importar qué». Ahora, sentada en mi sala escribiendo esta historia, miro las fotografías en la pared. Fotos de Leandro de niño, de su padre, de nuestra familia antes de que todo esto pasara. Pienso en todas las mujeres mayores que están sufriendo abuso de sus propias familias en silencio. Que creen que deben aguantar porque así es la vida. Que piensan que nadie les va a creer. Y quiero decirles algo. Ustedes no están solas. Su dolor es real. Su historia importa. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defenderse. Tengo 70 años y enfrenté a mi abusadora cara a cara. Si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. No permitan que nadie les quite su dignidad. No permitan que nadie les robe lo que construyeron con años de trabajo duro. No permitan que nadie las haga sentir que no tienen derecho a defenderse porque son mayores o porque son familia. La familia verdadera no golpea. La familia verdadera no roba. La familia verdadera no manipula ni destruye. Y si alguien hace eso, sin importar qué título tengan, no merecen ser llamados familia. Mi hijo está sanando. Yo estoy sanando. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Y aunque las cicatrices permanecerán, también permanecerá la lección más importante que aprendimos, que el amor verdadero nunca te pide que traiciones tus valores, que abandones tu dignidad o que permitas el abuso en silencio. Hoy Leandro tiene un nuevo empleo. Está reconstruyendo amistades que había perdido. Está empezando a salir con una mujer buena, genuina, que lo trata con el respeto que merece. Y yo sigo en mi casa, la casa que tanto me costó, rodeada de mis recuerdos y mi paz. Roberta y Carmen están donde deben estar, pagando por los años de dolor que causaron a tantas familias. Y aunque no puedo recuperar el tiempo perdido, aunque no puedo borrar el dolor que sufrimos, puedo decir con certeza que valió la pena pelear. Porque al final, lo único que importa es la verdad. Y la verdad siempre, siempre encuentra la manera de salir a la luz.